Arterias coronarias. Los temas abordados que vamos a ver en estas diapositivas son los siguientes. Primero, saber el concepto de arterias coronarias, el origen, es decir, a dónde nacen, y los recorridos que van a ser las mismas, que también son muy importantes en el diagnóstico por imagen. Cuáles van a ser o vamos a conocer las ramas terminales, como así también las colaterales básicas o principales. Como concepto principal de arterias coronarias son vasos sanguíneos que van a nacer de la aorta, que se van a distribuir en toda la musculatura cardíaca y que tienen como función principal, entre otras, el aporte de oxígeno y de nutrientes. De esta manera, el corazón, mediante su contracción y la actuación de un sistema valvular, permite expulsar la sangre hacia todo el organismo. Es importante aclarar que van a encontrar diferentes tipos de bibliografías respecto a las arterias coronarias, es decir, los recorridos que hacen generalmente son iguales en todos los libros que puedan encontrar o bibliografías por internet, pero sí puede haber algunas diferencias respecto a las ramas colaterales. En este sentido voy a tratar de explicar las ramas principales o básicas que van a emerger de las arterias coronarias, pero tengan presente que pueden variar entre libro y libro. En esta imagen podemos observar la distribución de las arterias coronarias, pero para comprender un poco sobre el origen y las ramas terminales y colaterales es necesario que conozcamos o repasemos algunas estructuras anatómicas del corazón. Recordemos que el corazón está formado por 4 cavidades, por lo que podemos observar desde su parte externa, es decir, desde su configuración externa, podemos observar en una situación mucho más anterior e inferior a los 2 ventrículos, derecho e izquierdo, en una situación posterior y superior a los 2 atrios, derecho e izquierdo. Se puede observar perfectamente allí cómo la orejuela derecha está en relación con la aorta. También es necesario recordar que el corazón está dividido por surcos. Tenemos el surco coronario, que se puede observar en su cara anterior y se puede observar también en su cara posterior. Un surco interventricular que separa los 2 ventrículos. También lo encontramos en la parte posterior, por lo tanto hablamos de un surco interventricular anterior y posterior. El surco intraatrial solamente es visible por su parte posterior, digamos la parte anterior no es visible debido a la emergencia de los grandes vasos. Por otro lado, otras estructuras anatómicas que encontramos y que son visibles en la cara anterior de este corazón es el nacimiento de la arteria pulmonar, que se va a dividir en 2, en una rama derecha y una rama izquierda. En su nacimiento, en el ventrículo derecho, presenta lo que se denomina cono arterioso, que no es más que una prominencia que hace la cara anterior del ventrículo derecho y que permite el nacimiento de la arteria pulmonar. En un plano posterior a la arteria pulmonar se encuentra la arteria aorta. Esta arteria principal del aparato circulatorio va a emerger del ventrículo izquierdo y va a tener en su origen una dilatación que hace referencia a unos recesos que se encuentran pero por su parte internas y que se denominan senos de Valsalva. En su interior, en la raíz de esta arteria aorta, encontramos 4 válvulas que forman el aparato valvular de la aorta y que va a estar formado por 3 valvas, de las cuales se van a insertar en la pared de la aorta y que van a formar una cavidad o receso denominado seno
aórticos. Tenemos un seno aórtico derecho, uno izquierdo y otro posterior. 3 senos aórticos. De estos senos aórticos, que son cavidades, recesos, van a nacer las arterias coronarias, es decir, que la pared de la aorta va a tener un orificio que va a estar en relación con cada seno, derecho e izquierdo, y que en conjunto forman los senos aórticos de Valsalva. Es por eso que las arterias coronarias van a escuchar nombrar, van a ver en los libros o van a escuchar que van a nacer de los senos de Valsalva. El seno de Valsalva que está en una situación posterior no presenta ningún tipo de orificio y digamos normalmente no hay ninguna arteria que emerja de ella. De esta manera podemos comenzar a describir cuál es el origen de las arterias coronarias, sus ramas terminales y sus ramas colaterales. Arteria coronaria derecha. Esta es una arteria que va a nacer del seno de Valsalva en la aorta y que va a descender por el surco coronario, es decir, que va a alcanzar el surco coronario, va a contornear el borde derecho del corazón hasta alcanzar la cruz del corazón, para luego descender por el surco interventricular, pero que en este caso ya no hablaríamos de arteria coronaria derecha, sino que hablaríamos de arteria descendente posterior, y que viene a ser la rama terminal de esta arteria coronaria derecha. Entonces, la arteria coronaria derecha se la puede observar o es observable por la cara anterior del corazón, es observable por la cara derecha del corazón, como así también por su cara inferior, pero siempre respetando la topografía del surco coronario. La arteria coronaria derecha podemos decir que presenta 3 segmentos. Un segmento proximal que va desde su origen hasta la parte más superior del borde derecho, un segmento medio que va de la parte más superior a la parte más inferior del borde derecho y un segmento distal que va desde la parte más inferior del borde derecho hasta su finalización. Una obstrucción de esta arteria puede estar dada ya sea en su parte proximal, en su parte medial o en su parte distal, según la localización de esta obstrucción podemos hablar de la severidad del daño del músculo cardíaco. Recordemos que las arterias coronarias son encargadas de distribuir la sangre hacia todo el corazón. Una obstrucción a nivel proximal no es lo mismo que una obstrucción a nivel distal. En su recorrido por el surco coronario y el surco interventricular, más que todo en lo que sería la parte en su distribución anterior, en su ubicación anterior, va a estar sumergida en tejido graso, es decir, va a estar oculta por grasa, como así también en su inicio, en su parte proximal, va a estar oculta por la orejuela derecha. Como así también va a estar, digamos, en íntima relación con lo que serían plexos nerviosos. Durante su recorrido desde su origen hasta su rama terminal, que es la descendente posterior, va a emitir diferentes colaterales. Es necesario mencionar, como dije al principio del video, que las ramas colaterales, según la bibliografía, según el tipo de libro, van a hablar de diferentes tipos de ramas y van a encontrar diferentes tipos de nombres. Yo voy a darle las ramas que creo que son más importantes y más, digamos, de mayor calibre. Recordemos que de esta arteria, o tengamos presente que esta arteria coronaria derecha, como también de la coronaria izquierda, van a nacer muchas
ramas de calibre muy fino, de las cuales no tienen mucha importancia. Sí tienen importancia las arterias de mediano y de gran calibre. A esas arterias de gran calibre que nacen de las arterias, las coronarias, son las que vamos a nombrar. Las primeras ramas o ramos que da la arteria coronaria van a ser que van a distribuirse en lo que sería el cono arterial, es decir, en la raíz de la arteria pulmonar. Se van a distribuir ramas de calibre muy finos en la arteria pulmonar, como así también en la arteria aorta, y es por eso que se llaman ramos arteriosos. Dentro de esos ramos arteriosos, el más importante, el que toma más importancia, es la arteria del cono arterial, que es la que acabo de allí, o que digamos que se puede observar en la imagen. En esta imagen no se puede observar el cono arterioso, pero sí lo pueden hacer en la imagen anterior. Esa arteria que se llama arteria o ramo del cono arterial, entonces va a irrigar ese sector. La otra arteria que nace de la coronaria derecha es la arteria del nodo sinusal. Esa arteria es una rama ascendente que va a irrigar lo que sería el nodo sinusal, que forma parte del aparato cardionector. Este avanza por el atrio derecho, va a penetrar en el tabique, muchas veces penetra en el tabique interatrial, o penetra directamente en la pared del atrio derecho y llega hasta el nodo sinusal. Esta arteria del nodo sinusal es aportada por la arteria coronaria derecha en un 55% de los casos, pero otras veces es aportada por la arteria coronaria derecha. Como les dije anteriormente, las arterias, esta parte proximal da otros ramos ascendentes arteriales, pero que son de fino calibre y no tienen importancia. Casi en su segmento medial va a dar ramas ventriculares, son varias, de las cuales la más importante es una rama de buen calibre, que va a llegar la parte derecha del corazón, en especial al ventrículo derecho, y que se va a denominar arteria marginal derecha. Continuando ya en su parte distal, vamos a encontrar cerca de la cruz del corazón un ramo que se llama ramo del nodo atrioventricular, que va a vascularizar al nodo atrioventricular. A nivel de lo que sería la arteria descendente posterior, es decir, la continuación de la coronaria derecha por el surco interventricular posterior, van a emitir una serie de ramas denominadas arterias septales. Estas van a permitir inervar lo que sería la parte posterior del tabique interventricular posterior. Lo irriga en un tercio, digamos, posterior de este tabique. También existen otras ramas que nacen de esta descendente posterior, que es una continuación de la coronaria derecha, y que se denominan ramos posterolaterales, y que son ramos que van a distribuirse en la cara inferior del ventrículo izquierdo. También dan al ventrículo derecho, pero las arterias que van hacia la cara inferior del ventrículo izquierdo son de mayor calibre. Algunos las consideran como ramas diagonales. Estas van a permitir irrigar la cara inferior del ventrículo izquierdo.
De esta manera, la arteria coronaria derecha me permite una irrigación vascular, es decir, la capa endotelial, muscular de lo que serían los grandes vasos, como en la pared de la aorta, de la arteria pulmonar, del cono arterioso, como así también me permite irrigar el atrio derecho, me permite irrigar también el ventrículo derecho por su cara derecha y su cara inferior. También permite irrigar a lo que sería el tercio posterior del tabique interventricular. Arteria circunfleja. La arteria circunfleja es una arteria que nace del tronco pequeño de la arteria coronaria izquierda y que una vez alcanzado el surco coronario en la región anterior del corazón, va a contornear la cara izquierda del corazón y va a alcanzar la cara inferior del músculo cardíaco, pero a diferencia de la arteria coronaria derecha no alcanza la cruz del corazón. Durante su parte proximal, especialmente, va a estar tapizado por tejido adiposo y una de las particularidades es que va a estar acompañado de la vena magna. Presenta como la arteria coronaria derecha 3 segmentos, un segmento proximal, medio y distal. Durante su recorrido, esta arteria circunfleja va a emitir numerosas arterias que van a ir hacia el atrio, es decir, ramos ascendentes, como así también ramos descendentes que van hacia el ventrículo izquierdo. Los ramos ascendentes, es decir, atriales, que van a irrigar el atrio izquierdo por su cara anterior y su cara posterior, son ramos de fino calibre, de los cuales se podría llegar a nombrar la arteria del nodo sinusal, que también es aportada por esta arteria en un 45% de los casos. La mayoría se da por la arteria coronaria derecha. Otra arteria importante que se da casi en el sector medial y distal de esta arteria circunfleja es la arteria marginal izquierda, que va a irrigar el lado izquierdo del ventrículo izquierdo. También da otros ramos que vamos a denominarlos ramos laterales, que acompañan la irrigación de la cara izquierda del corazón, como así también casi la cara posterior o inferior, como le quieran llamar. Esta arteria circunfleja termina en la cara inferior del corazón mediante varios ramos que se van a denominar ramos atrioventriculares, que también son de fino calibre y que permiten irrigar la parte posterior del atrio derecho y la parte posterior, del atrio izquierdo, como así también la parte posterior del ventrículo izquierdo. De esta manera podemos observar cómo es que la arteria circunfleja va a irrigar el atrio izquierdo por sus dos caras, anterior y posterior, va a irrigar parte del atrio derecho, también puede llegar hasta allí, puede llegar hasta irrigar al nodo sinusal, da arterias que permiten irrigar la parte izquierda del ventrículo izquierdo, como así también su cara inferior. Arteria descendente anterior. Es una arteria que nace, es una rama terminal de la arteria coronaria izquierda junto con la circunfleja. Esta arteria es una arteria sinuosa que desciende por el surco interventricular anterior, acompañada de la arteria, de la vena magna, y siempre su trayecto va a estar sumergida en tejido adiposo. Llega al vértice o alcanza el vértice del corazón, donde luego sobrepasa el mismo y alcanza la cara inferior, unos 2 centímetros aproximadamente, pero de un calibre muy pequeño, donde se continúa con o pasa a denominarse arteria recurrente posterior.
Esta arteria sinuosa, como había nombrado, también presenta 3 segmentos: un segmento proximal, medio y distal. Recordemos que, como hablamos a nivel de la arteria coronaria, también no es lo mismo una obstrucción a nivel de algún segmento de esta arteria durante su recorrido. Existe mayor severidad o daño cardíaco dependiendo si se encuentra en el segmento proximal o en el segmento distal. Esta arteria descendente anterior, rama terminal de la coronaria izquierda, emite también diferentes ramos, de los cuales vamos a nombrar solamente algunos. La arteria descendente anterior da ramos septales que van a irrigar los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Recordemos que el tercio posterior del tabique interventricular los da la descendente posterior. Entonces tenemos los ramos septales, son varios, son como 12 ramos septales que penetran el tabique interventricular. Por otro lado tenemos, como vemos en la imagen, ramos diagonales. Estos ramos diagonales van a irrigar todo lo que es la cara anterior del ventrículo izquierdo. Recordemos que también puede dar ramos al ventrículo derecho, pero son de fino calibre, y los ramos para el ventrículo izquierdo son varios también, pero los de mayor calibre se los nombra como primera diagonal, la que está más superior, y segunda diagonal, o algunas veces solamente se trataría de una sola diagonal de gran calibre, digamos. También tenemos otra arteria que se denomina arteria o ramo del cono arterial, que es igual al ramo del cono arterial de la coronaria derecha, que va a irrigar el cono arterial. Básicamente, entonces, la descendente anterior me permite irrigar lo que sería el ventrículo izquierdo, me permite irrigar parte del izquierdo también, me permite irrigar la parte anterior del tabique interventricular, como así también me permite irrigar, me da una irrigación vascular, es decir, a la pared de los grandes vasos. Algunos libros mencionan que la arteria descendente anterior da una arteria que se llama arteria anastomótica, que pasa por la cara anterior del ventrículo derecho y se une con la arteria marginal derecha. Es decir, que así permite irrigar el ventrículo izquierdo. Tengamos en cuenta que el ventrículo izquierdo tiene que estar muy vascularizado para realizar, digamos, su función, que es la de expulsar la sangre. Es por eso que está formada por un músculo cardíaco mucho más voluminoso y es así que necesita de gran aporte sanguíneo. Ya podemos ver cómo la descendente anterior aporta a través de sus ramos diagonales la vascularización de la cara anterior del ventrículo izquierdo, y cómo es que la circunfleja también a través de sus ramos marginal, a partir de sus ramos laterales pueden irrigar cara izquierda y cara inferior del ventrículo izquierdo. Existe otro ramo inconstante que puede o no estar presente en los pacientes y que van a ser entre el ramo, y que es un tercer ramo de la coronaria izquierda, es decir, que nace entre la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja, y que se llama ramo intermedio. Allí yo lo dibujé como una serie de puntitos y que se comportaría como una tercer diagonal y que permite irrigar la cara izquierda del ventrículo izquierdo. Bueno, para finalizar lo que sería la vascularización del corazón, quería mencionarles que la arteria descendente posterior generalmente, o en la mayoría de los casos, nace de la coronaria derecha,
pero algunas veces puede nacer de la arteria circunfleja. Cuando nace de la coronaria derecha, que es lo normal, generalmente se denomina dominancia derecha, pero también lo puede hacer o puede tener dominancia izquierda. La idea de que ustedes conozcan las arterias coronarias o el power de lo que yo traté de acá de graficar es que sepamos que existen arterias coronarias derecha e izquierda, que siempre va a estar la descendente anterior, siempre va a estar la descendente posterior, la circunfleja, las diagonales. Recordemos que existen ramos ascendentes, ramos descendentes, de los cuales hemos nombrado algunos. Hemos nombrado lo que generalmente o digamos lo que tiene mayor calibre, ¿sí? Acá en esta última imagen yo les puse un gráfico ya para que puedan nombrar todas las arterias que forman parte de la vascularización cardíaca. Cualquier consulta pueden enviar mensaje. Chau, chau.